No es fácil olvidar los momentos que vivimos cuando uno tiene que escoger un tema para la predicación. Entonces, pues naturalmente estamos en tiempos de crisis y mi mirada pues, ha sido dirigida hacia qué fórmula podíamos encontrar en la palabra de Dios que nos ayude a superar estos momentos. Entonces he buscado en las epístolas de Pablo, que es donde he trabajado mucho en mi ministerio, y hoy os propongo que reflexionemos sobre un lema de Pablo para tiempos de crisis. Y este lema se encuentra en Romanos 12:12. Sería incluso, me encantaría que cuando terminemos esta reflexión, pues este lema lo hubiésemos incorporado a nuestro patrimonio personal de textos de la Biblia. No sé vosotros cómo lo veis así, pero yo he vivido en mi vida cristiana rodeado de muchísimas frases famosas de Pablo que he oído, que he escuchado siempre en torno mío. El cuerpo es templo del Espíritu Santo, es mejor casarse que quemarse. O sea, son todas estas frases de Pablo que se han convertido casi en refranes. El justo vivirá por la fe, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Donde abundó el pecado, la gracia sobreabunda. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Etcétera, etcétera. Y yo he escogido esta, la de hoy, una consigna de Pablo en solo 6 palabras. Perdonad que he sido profesor de griego muchos años, y aquí pues en griego es muy sencillo porque hay lo que se llaman 3 dativos y 3 participios. No os preocupéis si esto está aquí en griego, pero lo vamos a tener traducido en español. Aquí tengo la traducción literal de Romanos 12:12, que podríamos resumir en castellano con 3 actitudes y 3 circunstancias. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Muy breve fórmula, muy bien trabajada, muy simétrica, en 3 partes, y vamos a ir analizándolas una por una. Gozosos en la esperanza. El gozo es un fruto del Espíritu y una virtud cristiana. En mi ministerio me he encontrado, sobre todo en ciertos países del este, cuando yo trabajaba, teníamos 22 países en la división euroafricana y durante 11 años pues, tuve que visitarlos llevando los departamentos de educación y familia. Y me sorprendía ver en algunas iglesias de las zonas del mundo que no necesito recordar, el que muchas personas vieran mal, incluso que me vieran sonreír, o sea, y contar algo gracioso, lo veían como una ofensa, es decir, tenían una visión del cristianismo como algo tan serio que lo que uno esperaba de un sermón es que le zurraran fuerte, ¿verdad? Mira qué bien nos ha hecho, cuánto nos merecemos. Pero un cristianismo en el que el gozo sea fruto del Espíritu era algo que, como si eso no estuviera en la Biblia. Sin embargo, el gozo es un fruto del Espíritu y una virtud cristiana. Y Pablo, estamos hablando de un lema para tiempos de crisis. Queridos amigos, Pablo escribe estas palabras de Romanos 12:12 en tiempos de Nerón. No era un tiempo fácil para nadie. Y sin embargo, Pablo es capaz de decir, estad siempre gozosos. O sea, para Pablo, el gozo es algo tan importante que no teníamos que perderlo nunca. Pero claro, gozosos en la esperanza. O sea, no gozosos de lo que tenemos, de lo que nos pasa, sino gozosos de lo que esperamos. Y aquí os voy a contar para cada uno de estos 3 puntos del lema, os voy a contar una experiencia personal. Y aquí os cuento el testimonio de una familia gozosa.
las fotos no necesito deciros si representan esa familia o no, porque tenemos que proteger la protección de datos y de imagen, así que no hagáis caso. Pero se trata, siendo el director del Departamento de Educación, uno de los maestros de nuestro campo, pues me contó lo que había vivido él. Lo habían trasladado a otra ciudad, a una ciudad muy grande. Los traslados de pastores, no sé vosotros en vuestra vida privada cuánto os gustan los traslados, pero en fin, algunas veces no es muy cómodo eso de dejar los amigos, dejar la escuela y irte a un lugar nuevo. Pues bueno, esta familia, que eran el marido y la mujer, eran maestros en nuestras escuelas y tenían hijos adolescentes, un chico y una chica. La foto los representa bien, y se cambiaron en la ciudad a una finca de apartamentos bastante grande, tan grande que tenía conserje, es decir, tenía alguien que se ocupaba pues, de muchas cosas, de la limpieza, de los entornos, en fin, como hacían los conserjes antes de que tuviéramos solo porteros mecánicos, ¿verdad? Pero esto lo entendéis bien. ¿Sabéis? Yo no sé, en Murcia, probablemente en Murcia la gente es distinta, pero en muchas partes del mundo los porteros, las porteros y las porteras son curiosos. No sé si en Murcia también curiosones que quieren averiguar todo. Mira, ¿has visto a la del tercero con el del quinto? O sea, suelen... Total, que estos conserjes siempre se quedaban, al llegar esta familia, que eran nuevos, se quedaban mirándolos descaradamente. Bueno, nuestros hermanos no le hicieron caso, eran muy simpáticos, le contestaban bien, y aquel siempre los quedaba mirando. Y es que esta familia, pues son muy simpáticos, ríen mucho, se llevan muy bien con sus hijos, y una vez este portero ya no se pudo aguantar. Era un sábado de mañana, como me contaron mis colegas, era un sábado y volvían riéndose, pero con Biblias bajo el brazo, y volvían, y el portero dice, mira, perdone, que les interrumpa un momento, pero ¿por qué vienen ustedes tan contentos? ¿De dónde vienen? Y entonces nuestros hermanos le dicen, pues venimos de la iglesia. No puede ser. De la iglesia en sábado y además todos contentos y con los hijos felices. Esto le intrigó. Y se pusieron a hablar y pues cada vez que pasaba nuestro hermano o nuestra hermana por allí, él les preguntaba cosas. Y un día les confesó, mira, yo lo que quisiera es tener una familia tan feliz como la suya. ¿Qué hacen? ¿Por qué son felices? ¿Por qué los niños están contentos con ustedes? ¿Por qué ustedes se llevan tan bien? Y nuestro hermano pues les contó, pues bueno, que eran cristianos, adventistas, o sea, les dio su testimonio. Y mirad qué cosa más bonita. Esta alegría de nuestros hermanos llevó a que estas personas pidieran estudios bíblicos y hoy están bautizados. ¿Por qué? Pues porque han comprendido algo muy importante del lema del apóstol Pablo: gozosos en esperanza. El gozo tiene que ser una cualidad del cristiano. Estar contentos o alegres no es lo mismo que sentir gozo. No se trata de estar contentos, porque podemos estar contentos con un par de copitas de vino. O sea, esto no es lo que nos pide Pablo. Los cristianos no siempre podemos estar contentos con lo que tenemos o lo que nos pasa. ¿Cómo vamos a estar contentos teniendo a seres queridos en la UCI, afectados por la pandemia, sin trabajo? Pero sentimos gozo por lo que esperamos. Por eso Pablo no nos pide que estemos gozosos sin más, sino gozosos en esperanza. Es decir, no por lo que nos pasa, no por lo que tenemos, sino por lo que esperamos. Y aquí pasamos a la segunda fase de nuestro lema: sufridos en la tribulación. Pablo es muy realista. Hay momentos en que no podemos estar felices, estamos en la tribulación. La pandemia es un momento de tribulación grande. Lo es para los enfermeros, lo es para los médicos, lo es para los sanitarios, lo es para todas las personas que contagiadas o que han sufrido, o los familiares de ellos.
Yo tengo un primo en la UCI desde hace mucho tiempo. Aquí uno de nuestros vecinos murieron él y su mujer con 5 días de diferencia. Mis vecinos de al lado, los que tocan con la verja de mi casa, han pasado la pandemia todos. No podemos, estamos en tribulación y Pablo es muy realista. Hay momentos en que uno no puede estar gozoso, entonces tendríamos que estar gozosos en esperanza, pero ¿y qué pasa cuando estamos en la tribulación? En la tribulación nos pide que estemos sufridos. Sufridos, no sé si esa expresión se usa mucho por ahí, por donde vosotros vivís. Cuando yo era pequeño y me llevaban a comprarme ropa, mi madre me decía, a ver, este jersey, usted búsquelo algo que sea de color sufrido, unos pantalones de color sufrido. Sufrido es que aguanta mucho. Exactamente, esa es la palabra que quiere decir Pablo, que aguanta. En la tribulación se trata de aguantar, se trata de resistiré, que es un himno que tiene bastante apropiado este himno de la pandemia, resistiré. Sufridos en la tribulación. La paciencia también es otra virtud cristiana esencial. Tan esencial que para definir a los cristianos de los últimos tiempos se les define por esa virtud. Aquí está la paciencia de los santos, es decir, los que resisten, los sufridos, los que aguantan, los que no se desmoronan a la primera, los que ponen su confianza en Dios y siguen adelante, los que cuando los demás en torno suyo se desmoronan y se desaniman, ellos los animan, ellos les devuelven la esperanza y el gozo. Cuento otra experiencia. No sé cuántos habéis visitado Requena, pero Requena es el pueblo del vino, es la Mancha valenciana y tiene algo muy particular y es que el suelo es de un tipo de piedra que se excava muy, muy fácilmente con muy pocas herramientas, no hace falta casi ni un pico y por debajo está todo lleno de estas galerías, unas bodegas, estas grutas donde hay estas tinajas enormes donde desde siglos y siglos se guardaba el vino. Y hace poco estuve visitando estas grutas. Aquí tenéis una foto real de cómo son. Y naturalmente están bajo tierra y el guía pues tiene que ir llevándote con una luz. Y si se apaga la luz, aquí es la oscuridad más total que existe. Os cuento la anécdota. Estábamos visitando este lugar y de pronto el guía apagó la luz. Y yo tenía al lado mío una niña de unos 7 u 8 años que llevaba de su manita a un hermanito más pequeño, que tendría 4 o 5. Cuando se quedó ese silencio tan grande y la luz, porque nadie nos lo esperábamos y éramos poquitos en el grupo, se quedó un silencio y el niño se puso a lloriquear de miedo. Y la nena, lo oía yo que le decía despacito a mi lado, le decía, no llores, tonto, que el Señor sabe encender la luz. Esa frase me la he quedado porque me resulta muy positiva para estos tiempos de crisis, cuando hay un apagón en la vida, cuando estamos bajo tierra, cuando nos encontramos en la oscuridad. No llores, tonto, que el Señor sabe encender la luz. Y esta frase, pues naturalmente ella le daba un sentido literal, pero nosotros podemos entenderla muy bien en sentido figurado. Así fue exactamente. El Señor, el guía, sabía encender la luz. La esperanza es una luz que ilumina en nuestra oscuridad. Claro que tenemos momentos oscuros, paso por la UCI, paso por la terrible experiencia, incluso puede ser de la pérdida de algunos de nuestros seres queridos. Como cristianos sufridos en la tribulación, aguanta todavía. Y la luz esta es muy importante porque es la palabra profética, lo que Dios nos promete. Y 2 de Pedro 1:19 nos lo recuerda con palabras muy valiosas. Tenemos como más segura la palabra profética, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una lámpara que alumbra en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y el lucero de la mañana
alboree en vuestros corazones. Cuando era niño, tuvimos que vivir unos años muy duros económicamente en mi familia y vivíamos en una granja en el campo. Mis padres criaban gallinas y yo era el hermano mayor. En aquella época yo tendría unos 10 u 11 años, a lo mejor 9, o sea, 10 u 11, y a mí, que era el hermano mayor y tenía otros 3 hermanos más pequeños, que eran mucho más pequeños que yo, mis padres me habían encargado de trabajar desde muy pronto. Yo no iba a escuela hasta los 10 años y mis padres me tenían la tarea de que por las tardes, antes de que se hiciera de noche, tenía que cerrar los gallineros, pues para que no entraran animales, para proteger a los pollitos, y esa era mi tarea. Y lo que pasa es que los gallineros estaban a cierta distancia de la casa y no había luz, y el camino, la vereda que iba desde mi casa hasta el gallinero pasaba al lado de una acequia donde me había caído varias veces. Una acequia que por un lado tenía muchas zarzas, por el otro era el pasillito donde yo tenía que pasar. Y recuerdo que el miedo que yo pasaba cuando se me había olvidado de cerrar las gallinas y tenía que ir de noche. Porque entonces, si había luna, pues aún veía y si mis padres no se enteraban, pues corría y lo hacía. Pero a veces me ha ocurrido que no había luna y no veía nada. Yo oía el agua por ahí cerca y me recuerdo una vez con una especie de milagro que era en verano y yo estaba casi llorando porque me había olvidado de cerrar las gallinas y tenía que pasar por allí. Tenía que pasar por la vereda para ir al gallinero. Y recuerdo que se habían puesto un montón de luciérnagas por encima de las zarzas y me hacían como un camino. Yo no veía el agua, pero era suficiente para guiarme. Estas luciérnagas no disipaban la oscuridad, pero me guiaban mi camino. Y esto es lo que a veces nosotros podemos necesitar también. A veces no, en medio de la oscuridad, en medio de la tribulación, pues a veces no tenemos la luz potente para guiar a alguien, pero nuestra pequeña luz, hacer lo que puedas, eso podía ser suficiente. Y llegamos por fin a la tercera parte de nuestro lema, que es constantes en la oración. Constantes en la oración. El orar sin cesar es también otra de las fórmulas de Pablo. Este orar no es simplemente repetir rezos, sino es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. Señor, tengo miedo de caerme, no he cerrado las gallinas, por favor, ayúdame. No es que sea necesario para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirlo. La oración no hace descender a Dios hasta nosotros, sino que nosotros nos eleva a Él. Por eso la tercera parte del lema de Pablo para tiempos de crisis es constantes en la oración. Constantes. Es decir, necesitamos esta unión con Dios en todo momento. La perseverancia en la oración, nos dirá Elena White, es la condición para recibir lo que pedimos. Debemos orar siempre si queremos crecer en la fe. Orar siempre. Y tantos son los pasajes que nos piden de orar siempre que lo difícil es encontrar uno solo. ¿Qué es orar sin cesar? Orar sin cesar nos lo dice muy bien, y todos estos textos los he sacado del Camino a Cristo, nos lo pongo aquí porque hay un capítulo que es perfecto para el tema de que estamos hablando. Orar sin cesar es mantener una unión continua con Dios, de modo que la vida de Dios fluye en la nuestra. Y aquí también quiero contaros otra experiencia vivida por mí. Orar sin cesar. Tenía un amigo, no voy a darnos los nombres ni el lugar, pero no creo que sea importante. Pero en fin, este hombre era un cristiano muy concienzudo, pero que también estaba muy conflictuado.
siempre yo he vivido en el extranjero casi toda mi vida, pero en los veranos nos veíamos. Él vivía en España y cuando hablábamos siempre, ay, mira Roberto, es que no sé si tengo bastante fe porque, bueno, es que siempre me vienen dudas, ¿cómo puedo saber? Y él siempre me hacía preguntas de cosas muy difíciles de resolver. ¿Cómo sé si tienes fe? ¿Qué tengo que hacer para no dudar? Preguntas, y a mí, que lo quería muchísimo como amigo, pues quiero decir que hasta me fastidiaba, porque digo, qué pelmazo este hombre. Hasta las personas que queremos mucho a veces nos suelen cansar, ¿no? Este hombre además se enfermó de cáncer muy grave y él tenía, mira, por favor, me decía, tú tienes que hacer mi entierro, me decía, me llamaba por teléfono para decirme, tienes que hacer mi entierro. Pero digo, por favor, que no estás muerto aún. Es decir, yo entonces vivía en Suiza y llevaba el Departamento de Educación y Familia pues en los 22 países de la Unión, que entonces era en un momento era la euroafricana y después la intereuropea. En esta unión pues teníamos todos estos países del sur de Europa, desde Portugal hasta Bulgaria, pero teníamos también 7 países del norte de África, o sea, de musulmanes. Teníamos Marruecos, Túnez, Libia, Turquía, Irán y Afganistán, decía, muchos países. Y yo le decía, escucha, yo no te puedo prometer, él me decía, tú tienes que hacer mi entierro. Y él estaba ya muy malito entonces. Y yo le digo, yo no te puedo prometer eso porque no sé dónde voy a estar. Sí, tú dime que tú tienes que prometerme que si puedes harás mi entierro. Bueno, pues bien, te lo voy a hacer. Recuerda que cuando él ya estaba muy mal, un día tuve que venir a España y tenía muchas horas de escala en Barcelona. Entonces digo, pues voy a ir a verlo, y fui a verlo al hospital. Este hombre estaba muy mal, estaba en su lecho de muerte y me recibió con muchísima alegría, porque yo le había dicho unos días antes, un tiempo antes, perdón, unos meses antes, le había dicho, mira, Francisco, es que él decía, yo pido a Dios la fe y no sé si me la da. Y yo le dije, pues mira, no le pidas a Dios la fe, pídele la paz. Pero se lo dije como para quitármelo de encima. Nunca pensé que esto le haría bien. Y al día siguiente o unos días después me dice, mira, ¿sabes lo que he hecho? Me has dado el consejo mejor de toda mi vida, de toda tu vida. Porque desde que le pido a Dios la paz, me ha dado la paz y ahora ya sé que la tengo. Así que estoy en paz. Estoy en paz y me puedo morir en paz en cualquier momento. Así que prepárate para mi entierro. Cuando fui al hospital, que me lo encontré totalmente en paz, radiante, sonriente. Y le digo, pero te encuentro muy bien. Dice, sí, es que me diste el secreto. Le he pedido a Dios la paz y Dios me la da. Y yo pues oro y le digo, Señor, sigue dándome la paz. Y dice, mira, ¿sabes lo que he hecho? Me pedí una caja de encuentros tuyos, de 100 encuentros, y casi los he terminado. A todas las señoras de la limpieza, a los camilleros, a las enfermeras, a todos se los regalo. Y dice, mira, voy a llamar a la capellana, una monja, voy a llamar a la capellana que me he hecho muy amiga suya, le doy estudios bíblicos, me decía. Y la llama por el timbre y viene esta señora vestida de monja, totalmente, me dice, ay, mira, ay, usted es el pastor de... Porque a mí siempre me habla de usted como su pastor. Digo, bueno, soy su pastor a distancia, pero en fin, y usted es su pastora cercana. Y dice, no, ¿qué va? Es él el que me da los estudios bíblicos a mí. Yo tengo que consolar a la gente, atenderlos, a las personas a los familiares de los que están pues, moribundos. Pero quien me da la fuerza es él. Es increíble, este hombre es fantástico, siempre me está animando y me apoya ahora por mí, etcétera, etcétera. Bueno, entonces nos saludamos, fue muy, muy amable y dice, estoy encantada, este hombre ha transformado mi vida, es que ya ni siquiera creo en la Biblia de la misma manera, decía ella. Y entonces él me dice, espérate otro momento que voy a llamar ahora
a la oncóloga, a mi médico. Y la médico resulta que también tenía cáncer. Esto ocurre, es terrible, ¿verdad? Cuando los médicos también enferman, los policías roban y los pastores pecan. Es decir, vivimos en un mundo que es así de complicado. Entonces, esta mujer, la oncóloga, me contaba que Francisco, ¿cómo puedes estar con esa paz y esa tranquilidad sabiendo que te vas a morir, que te queda muy poco? Y él le había dicho, es que tengo un secreto. Y dice, sí, pues dámelo. El secreto es la oración. Y entonces ella dice, ay, por favor, apúntamela pues esa oración. Y él dice, no se trata de una oración, sino el contacto que tengo siempre con Dios. Eso es el secreto de mi paz, está en la oración. Y esta mujer, claro, comprendió que era otra cosa, no una oración que se recita, sino un contacto con él. Bueno, termino la historia. Este hombre estaba radiante porque me había presentado a la capellana, había presentado y se encontraba realmente, yo lo veía hasta guapo, totalmente en paz y en armonía con Dios. Entonces nos despedimos, me dijo, mira tú, yo puedo despedirme ya porque ya estoy listo. Y además todo lo que tiene que hacer en la vida, como ya no puedo hacer más, pues ya está hecho. Así que me abrazó, nos despedimos. Y a los 2 días, queridos amigos, había fallecido. Y entonces, pues bueno, pude cumplir su deseo, que es de presidir su entierro. Pero mirad lo que ocurrió. Cuando estoy en la iglesia, en la sala pastoral, para dirigirme al púlpito, él el féretro estaba allí de cuerpo presente, en una iglesia muy grande de la ciudad. Cuando estoy ya en la sala pastoral listo para salir y dirigir unas palabras a muchísima gente que se había reunido, un diácono me llama y me dice, pastor, mira, que hay una señora que quiere hablar con usted urgentemente. Digo, pero tenemos un entierro, el féretro está aquí ya. Sí, pero dice que tiene que ser ahora, antes de que usted empiece. Digo, pues bueno, llámela. Y viene una señora a la que yo casi no reconocí, me costó un momento reconocer porque era la monja del hospital, pero vestida con un traje negro normal. Y me dice, mire, pastor, no puedo, he tenido que incluso pedir permiso para dejar mi trabajo porque no puedo faltar a este entierro. Francisco me ha hecho tanto bien, me ha ayudado tanto en mi vida espiritual, me ha ayudado tanto a enfocar mi ministerio de otra manera, que aquí, mira, yo le traigo, me traía una hoja, dice, yo he escrito aquí unas palabras que yo quisiera leer aquí en el entierro, pero por favor, como sé que son ustedes adventistas y no todo lo que... puede que haya cosas que ustedes no estén de acuerdo, léalo, por favor. Claro, lo leí y era un testimonio maravilloso. Esta mujer dijo allí, yo digo, claro que sí, claro que va a leerlo. Entonces subimos al púlpito, ella y yo, y ella entonces leyó esas palabras diciendo que ella se había dedicado toda su vida pues, a buscar a Dios, a ayudar a otros a encontrar a Dios en tiempos difíciles, pero quien más le había ayudado a entender realmente quién es Dios y qué es la oración había sido Francisco. Y dice, entonces comprendan que yo no puedo, por menos que sentirme hermana de ustedes, hermana de Francisco, y yo también espero la venida del Señor para volverlo a ver. Orar sin cesar. Una consigna, queridos amigos, para tiempos de crisis. Gozosos en la esperanza, no en lo malo que nos pasa, sino en lo bueno que esperamos. Sufridos en la tribulación, aguantando por duro que sea, y constantes en la oración, como nuestro amigo Francisco. Que Dios os bendiga y os guarde en estos tiempos difíciles y que esta consigna, este lema de Romanos 12 y 12, os sostenga en los tiempos difíciles y en todos los tiempos hasta que el Señor vuelva. Un abrazo. Que Dios os bendiga.